de actualización de COVID-19, organizado por la SOCEMED de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Antes de comenzar, hacerles recuerdo que pueden enviar todas sus preguntas al chat de Zoom, así como al grupo de WhatsApp, y serán contestadas al finalizar la ponencia. A continuación, les presento a la doctora Roxana Torres Parra. Ella nos hablará acerca del manejo y tratamiento de pacientes con COVID-19 en etapa pulmonar 2A y 2B. Es especialista en medicina interna y neumología. Realizó la residencia médica en el Hospital Nacional Dr. Alejandro Posadas en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Título universitario de especialista en neumología otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Subespecialista en endoscopía respiratoria. Es miembro titular de la Asociación Boliviana de Neumología, miembro titular de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, miembro titular de la Asociación Latinoamericana de Tórax y actual vicepresidenta de la Sociedad Boliviana de Neumología filial Chuquisaca. Doctora, puede comenzar. Bueno, buenas tardes. ¿Me ven? Creo que no, ¿no? Voy a activar video. Ahí ando. Ya. Buenas tardes a todos los participantes. Primero, felicitarlos porque es una iniciativa. Realmente aprender cada día de esta enfermedad. No, o sea, nosotros todos estamos aprendiendo a nivel mundial. La diferencia y lo bueno que tiene Bolivia es que hemos llegado en una etapa donde ya hayan habido muchos estudios, ha habido muchas muertes, ha habido muchos empezado a investigar la enfermedad producida por el internet del virus SARS-CoV-2, que es como se denomina, y la enfermedad de COVID-19, que en realidad es en sus siglas en inglés, disease, COVID virus disease. 19 porque se dio en el 2019, en diciembre. No vamos a hablar de fisiopatología, no vamos a hablar de muchas cosas porque ustedes ya están viniendo preparados en esto en el transcurso del curso. Agradecer a toda la sociedad de medicina de la Facultad de la Universidad de Tomás Frías por la invitación, a Fernando Acebé, mi compañero, y también sé que muchos de mis compañeros están participando en este curso con el fin de compartir un poquito nuestra experiencia y compartir un poco del conocimiento que ya existe para que podamos tener un mejor manejo de nuestros pacientes. Estamos en una etapa de falsa meseta. Sabemos que esto no va a terminar hasta que no tengamos inmunización mundial del 70% de la población mundial. Entonces esto quiere decir que vamos a tener todavía enfermedad producida por el coronavirus por mucho tiempo más. Vamos a hablar específicamente del compromiso pulmonar que se produce por la enfermedad de la COVID-19. Es así cuando nosotros han empezado a estudiar la enfermedad como tal. La han clasificado en 3 etapas. Ahí lo vamos a poner. Estas 3 etapas, y en este cuadrito se resume prácticamente todo lo que es la enfermedad, todo lo que produce y todo el cuadro clínico que puede presentar esta enfermedad. Hay un estadio 1 que puede durar desde el día 10 o 14. Hay una fase 2 que se ha denominado fase pulmonar, ya que se divide en una etapa de 2A, de 2B, que ahora vamos a ver de lo que se trata, y el estadio 3, que es la fase inflamatoria o la tormenta de citoquinas que todos conocemos. En esta etapa viral, como en el cuadrito está expuesto, en la clínica, los síntomas son constitucionales en esta primera etapa. Se puede haber anosmia, puede haber fiebre, cefalea, tos, diarrea, inclusive artralgias, mialgias, todos los síntomas son altamente inespecíficos como cualquier cuadro viral. Este estadio 1 de infección temprana
Es todas las personas comunes y corrientes que se han enfermado y que esa enfermedades leves que son prácticamente ambulatorias. En los análisis clínicos que uno hace puede haber una linfopenia porque es un cuadro viral, puede haber un aumento leve de LDH y también puede haber un aumento del dímero D y ahora vamos a ir viendo por qué. En el estadio 2, la fase pulmonar se divide en 2A y en 2B. La 2A, la enfermedad se caracteriza por no tener hipoxemia. Esa es la diferencia de la 2A con la etapa pulmonar 2B que tiene hipoxemia. En esa etapa estamos viendo la colita de la actividad viral y el inicio de la respuesta inflamatoria, y en la etapa 2A es el intermedio de ambos, ¿ya? O sea, la finalización de la etapa viral con el inicio a niveles bajos de la respuesta inflamatoria, y en la 2B se incrementa la respuesta inflamatoria. En esta etapa puede haber disnea, que obviamente es la falta de aire, va a haber saturación baja, las radiografías anormales, las tomografías anormales, va a haber aumento de dímero D, va a haber alteraciones en el hepatograma y también la LDH elevada es muy característica. En la etapa de la respuesta inflamatoria, que no la vamos a tocar ahora, ya es directamente la tormenta de citoquinas, que es la sepsis, el CIRS, ¿ya? La lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca, tromboembolismo pulmonar, puede haber un aumento de la ferritina, dímero D, la proteína C reactiva y todo lo que significa la sepsis y el distrés respiratorio del adulto, ¿ya? Esta etapa no la vamos a ver porque es manejo de terapia intensiva. Vamos a enfocarnos en lo que es el estadio 2A y 2B. Y aquí lo mismo, igual, pero es otro cuadrito donde a mí me resume que en esta fase pulmonar yo tengo infección, inflamación y además tengo trombosis, ¿ya? Eso se ha llegado, digamos, a, como les digo, en todos los estudios que se han venido haciendo para el enfoque del tratamiento, y todo lo que nosotros hacemos está dirigido a estas etapas y a estos procesos de infección, inflamación y de trombosis. Las características de la neumonía por SARS-CoV-2, la COVID-19, es altamente inespecífica y atípica. Todo lo que uno ha estudiado en lo que es neumonía, digamos, infiltrados pulmonares, fiebre, tos, expectoración purulenta, dolor en punta de costado, crepitantes en segmentarios, el soplo tubario, todo el sistema de condensación pulmonar, todo eso no existe en lo que es una neumonía viral, ¿ya? Puede haber tos seca, como también no puede haber tos seca, puede haber fiebre, puede haber astenia, dinamia. Y una de las cosas que se ha determinado, o sea, que ha aparecido en esta enfermedad, es lo que se llama la hipoxemia feliz. ¿A qué se refiere la hipoxemia feliz? La hipoxemia feliz se refiere a que la disnea es tan o sea, es un síntoma subjetivo, ¿ya? Y el paciente tiene compromiso pulmonar intergenes, con compromisos segmentarios, con compromisos inclusive lobares, ¿ya? Pero el paciente no siente esa sensación de falta de aire, o sea, no la percibe de manera subjetiva. Entonces, eso ha llevado a nivel mundial, pero ha llevado a que nosotros tengamos un diagnóstico tardío de la enfermedad pulmonar y, por tanto, mayores complicaciones y aumento de la mortalidad, porque los pacientes no consultan por disnea, consultan por cualquier otra cosa menos por disnea, porque no la perciben. A eso se denomina la hipoxemia feliz. Existe lo que se llama la disociación clínico-radiológica. Es exactamente lo mismo que les estoy diciendo. O sea, no tengo tos, no tengo dificultad inclusive para respirar, no tengo uso de músculos accesorios, por ejemplo, pero tengo unos infiltrados pulmonares periféricos subpleurales de vértices a bases, clínico-radiológica. Perdón. Después la semiología pulmonar, como les decía, lo que yo escucho, porque es un compromiso intersticial, es muy difícil de que yo pueda percibir el síndrome de consolidación pulmonar, porque esto no es un infiltrado segmentario de ocupación alveolar.
es más una inflamación intersticial que se produce. Entonces, lo que yo escucho probablemente sea un pulmón ventilando normalmente. Entonces, ahí, o sea, yo lo voy a ver al paciente, baja, inclusive puede ser una saturación normal, y lo que yo tengo que complementar, obviamente siempre para el diagnóstico, es datos epidemiológicos. Estamos en pandemia, todo cuadro respiratorio es COVID hasta que se demuestre lo contrario, y tengo que hacer todo un análisis de laboratorios, tengo que hacer gasometría, tengo que hacer imágenes, que es fundamental para poder llegar a un diagnóstico y detectar de manera temprana la enfermedad pulmonar. Nosotros en la Caja Nacional, como en todas las instituciones a nivel nacional y a nivel mundial, se han hecho guías de tratamiento, de seguimiento y demás. Entonces hemos dividido estas dos, y todo basado en lo que es todo lo que ya se ha estudiado. En esta etapa pulmonar temprana 2A y la 2B. La etapa, la fase 2A, se caracteriza por no tener hipoxemia. Es una neumonía leve que se puede tratar de manera ambulatoria. Entonces, en esto, por ejemplo, ¿qué está recomendado? O sea, todo lo que hemos hecho en las guías, estas son las guías de la Caja Nacional del Hospital Jaime Mendoza aquí en Sucre, que son similares a todo lo que se ha hecho en todo Bolivia, porque está adaptado a lo que es la Sociedad Boliviana de Medicina Interna y también de Neumología. Medidas generales, aislamiento. Controles vía telefónica, que es lo que se ha estado haciendo en todo lado, porque hay sobre colapso de los centros de atención. ¿Qué me tengo que dar cuenta en esta neumonía para que yo pueda decir que está empeorando? La frecuencia respiratoria tiene que ser más de 20 por minuto. Tiene que haber confusión, hipotensión, fiebre o hipotermia, que son signos de sepsis, ¿ya? Se puede hacer un laboratorio y aquí entra lo que es la función hepática, hemograma completo y también una radiografía de tórax y tomografía si está disponible. La medicación sugerida. Esto ustedes van a ver en todo lado y vamos a ir desglosando, porque cuando uno ve este tratamiento, por ejemplo, uno piensa, hay tratamiento para el COVID, y en realidad todo lo que todo lo que se propone en esta guía y en todo lo que se ha hecho en tratamientos es tratamiento sintomático y, o sea, tratamiento empírico totalmente. En algunos se han hecho estudios y demás para poder probar la efectividad de estos tratamientos, pero en realidad esto se trata como una gripe inicialmente. Aquí se trata de tratamiento sintomático. Si hay estornudos, congestión nasal, se da antigripales. Si hay dolor y fiebre, se da ibuprofeno como antiinflamatorio o cualquier otro antiinflamatorio. Se da omeprazol por una cuestión de protección gástrica en teoría, porque la medicación es bastante gastroagresiva. La vitamina C, la vitamina D y el zinc, que después vamos a ver que en realidad estas vitaminas tendrían que ser, que nosotros tendríamos que tener el suplemento vitamínico desde mucho antes de cualquier tipo de infección, o sea, no solamente en ese momento. La aspirina también se ha propuesto como tratamiento ambulatorio para evitarla como un antiagregante plaquetario. La ivermectina, que vamos a ver ahora en qué sentido va. Y después algunos medicamentos, digamos, totalmente empíricos, la hidroxicloroquina, el lopinavir, ritonavir, que es el Caletra, el remdesivir como antivirales. Después se ha utilizado, si es que hay infección bacteriana asociada, antibióticos, y el tema de la anticoagulación, vamos a ver ahora por qué. La guía de la misma de la Caja Nacional del Servicio de Medicina Interna que nosotros que de hecho hemos utilizado en todo lo que ha sido esta pandemia, diferencia la que es con hipoxemia y la que es sin hipoxemia. En este caso la 2B sí requiere internación, sí requiere tratamiento con oxigenoterapia, y hay que tener mucho cuidado en los pacientes diabéticos y obesos, que esto no lo hemos puesto, pero que sí son factores de riesgo importantes para este tipo de pacientes, para que se complique la enfermedad como tal. Y obviamente evaluar en esta 2B. Yo la clasifico por lo menos en 2B temprana y en 2B tardía. La 2B tardía ya es una etapa de insuficiencia respiratoria severa, un síndrome de estrés respiratorio severo, que ya requiere ventilación asistida, ventilación mecánica.
Entonces, lo mismo, nosotros hemos utilizado ivermectina, hemos utilizado aquí sí enoxaparina y hemos utilizado la dexametasona y ahora vamos a ver por qué. La metilprednisolona está probada en dosis bajitas de 40 miligramos cada 12 horas, no así en dosis altas como se pensaba en caso de sepsis o de shock séptico. Existe mucha controversia en el tema del uso de corticoides. El tocilizumab, que es un inmunosupresor. Vamos a verlo cómo se utiliza, la hidroxicloroquina, el lopinavir. Estos son sugerencias de tratamiento en la etapa 2B. En todo esto, como les digo, se ha identificado de grupos de tratamientos, medicación que se ha utilizado en la enfermedad o en la infección de COVID-19 en las neumonías, en los pacientes ya con patología moderada a severa, que son los antivirales, la cloroquina, la hidroxicloroquina, los corticoides, la oxigenoterapia, la reanimación con líquidos endovenosos y otros tratamientos que vamos a ver a continuación. Los antivirales, los más conocidos y los que nosotros tenemos a disposición, el lopinavir, ritonavir, son los antirretrovirales que se utiliza para los HIV. Estos antivirales han sido utilizados en China, ¿ya? En el primer brote de la enfermedad, cuando en Wuhan se desarrolló como tal, entonces ahí han empezado a utilizar lopinavir, ritonavir ante escasez, o sea, ningún tipo de medicamento tenían disponible, entonces lo empezaron a utilizar. A dosis altas, ¿ya? De 200 miligramos por día, y debe ser además considerado a qué tipo de paciente le estoy dando, porque lo que tiene este antirretroviral, que es muy gastroagresivo, tiene muchos efectos colaterales y no lo toleran fácilmente los pacientes para tomarlo, digamos. El antiviral tendría que darse en la etapa viral. O sea, si nosotros consideramos que un paciente está en etapa 2A, por ejemplo, ahí se podría considerar dar el antiviral para mejorar, o sea, inhibir la replicación viral y mejorar el estado del paciente. Ahora, uno de los otros medicamentos que está apareciendo es el abifavir, que en realidad su principio activo es el favipiravir. Ya, esto es un inhibidor de la polimerasa viral, autorizado para el tratamiento de la gripe normal y corriente, que se utilizó en el tratamiento de las infecciones además causadas por el virus ébola, cuando el 2006 o 2005 apareció el virus ébola, entonces lo empezaron a utilizar con buenos resultados. Hicieron un ensayo clínico, por eso digo, todo fue probar y probar. Uno con el abifavir y otro con el ritonavir, lopinavir. En el grupo de los que habían utilizado el abifavir, se veía mejor resultado en evitar la progresión de la enfermedad y también en evitar la replicación viral. El abifavir o el favipiravir actúa inhibiendo la acción de la enzima RNA polimerasa, esencial para la replicación del virus porque este es un virus RNA. El abifavir se convierte en ribofuranosil-trifosfato, que lo que hace es inhibir el RNA de los virus y no produce toxicidad en el receptor, ¿ya? No se conoce la efectividad todavía para este virus y en humanos, pero como les decía, en China, en Wuhan, se había utilizado este medicamento con buenos resultados y con buena eficacia contra el coronavirus en la enfermedad de COVID-19. El remdesivir. El remdesivir sí es un medicamento que en realidad tiene muchos estudios ya ha probado su efectividad, pero también hay un grupo de especialistas que no lo avalan, digamos así. Pero en realidad el remdesivir, como cualquier antiviral, pero el remdesivir por haber sido probado en el SARS-CoV-2 y su efectividad ha sido evidente, lo que tiene es que se tiene que utilizar en etapas tempranas de la enfermedad. Entonces, en la etapa 2A, por ejemplo, y la 2B,
Entonces, con hipoxemia se puede utilizar, más indicado en la etapa 2B, donde hay hipoxemia, y vamos a ver ahora por qué. Entonces, este fármaco es un análogo de la adenosina con actividad antiviral demostrada, con amplia gama de familias de virus de ARN. Y el coronavirus, como varios coronavirus, y el SARS-CoV-2 es un virus ARN, entonces está probada su eficacia en este tipo de virus. Ha demostrado su actividad nanomolar in vitro y además lo que hace es que el virus no se una a las células respiratorias humanas. Entonces eso evita la complicación pulmonar y por ende todo lo que viene después de la respuesta inflamatoria. El remdesivir es un profármaco, ¿ya? Que se metaboliza en las células de Wnt para formar un metabolito que es el trifosfato, bueno, es farmacológicamente activo. El remdesivir trifosfato actúa como un análogo del ATP y compite con el sustrato ATP natural de la incorporación, o sea, de los virus del ARN nacientes del ARN de la polimerasa dependiente del virus SARS-CoV-2, o sea, actúa en el ATP del SARS-CoV-2 para evitar su replicación, ¿ya? Entonces retarda de que este virus haya replicación viral por la cadena de ARN, entonces evita su replicación viral y evita su actividad. Entonces, por eso está aprobado este fármaco en el SARS-CoV-2. ¿Cómo se administra? Los pacientes que requieren ventilación mecánica, este fármaco se ha dicho como fármaco, digamos, compasivo, de uso compasivo. Pero en realidad, si nosotros vemos, como les digo, o sea, cómo puede inhibir la replicación viral y además inhibe el ARN del mismo virus, actúa a nivel del virus, entonces nosotros podemos decir que sí, si es que el paciente está en ventilación mecánica por por distrés respiratorio, por el SARS-CoV-2, entonces sí tiene efectividad y se puede utilizar en los pacientes que están con ventilación mecánica. Es una carga el primer día de 200 miligramos endovenosa, seguida de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos endovenoso durante 10 días. Yo les digo con experiencia que yo tengo 2 pacientes en La Paz que han salido con el remdesivir estando en ventilación mecánica. Pacientes que no requieren ventilación mecánica, la carga es de 200 miligramos endovenosos en una dosis y luego 100 miligramos endovenoso. Se puede utilizar de 2 a 5 días y no más de 5 días. Se puede prolongar en 10 días en pacientes ambulatorios, pero solamente si no existiera ningún tipo de mejoría clínica. Y ahí, la verdad, si digamos ya estamos en una etapa 2B avanzada y estamos en una etapa 3, muchas veces el remdesivir y ningún tipo de medicamento puede tener efecto dependiendo del grado de daño tisular que ya exista. El remdesivir se tiene que diluir. Ya viene en un vial de 20 mililitros, se diluye en 100 o 250 mililitros de solución fisiológica al 0,9% y se administra en un lapso de 120 minutos. ¿Qué tenemos que tener cuidado para su empleo? En función renal, en pacientes renales crónicos, que el filtrado glomerular sea menor de 30, no se utiliza, ¿ya? Hay que ver que si después del primer día de administración nosotros tenemos que utilizarlo siempre en 120 minutos o 150 minutos, más o menos, más de eso no, y se tiene que suspender el medicamento si existe daño hepático secundario. Alteración de la coagulación por la misma razón, daño hepático, y no se utiliza en combinación con cloroquina o hidroxicloroquina. En el embarazo tienes que ver si es que le va a beneficiar a la madre, si está en etapa 2A y es candidata para el remdesivir, se tiene que utilizar independientemente del tiempo de embarazo y demás, porque aquí es costo-beneficio de vida, ¿no? Entonces, remdesivir se ha autorizado para el tratamiento de la COVID-19 en adultos y adolescentes que pesen más de 40 kilos, no está autorizado para niños. La eficacia y seguridad del remdesivir ha sido evaluada por la indicación, o sea, ha sido autorizado porque ha habido estudios grandes. Uno de los más grandes ha utilizado más de 1000 pacientes, que en realidad estos estaban en etapas moderadas a graves, ¿ya? Los resultados del remdesivir
pueden acelerar el tiempo de recuperación de los pacientes, lo que permite menor tiempo de hospitalización y menor complicaciones en el tratamiento. Este efecto no se ha observado en pacientes que tengan enfermedad leve. Por ejemplo, si yo tengo pacientes que están con una 2A o si no son ambulatorios, yo le doy el Remdesivir, no voy a tener ningún tipo de cambio, por ejemplo, en ese tipo de pacientes. Y en cambio sí se ha observado mejoría clínica en todo paciente que tenía enfermedad grave y requerimiento de oxígeno, inclusive en ventilación mecánica y oxigenación por membrana extracorpórea que se hace en otros países. Entonces estos pacientes sí han sido beneficiados, como hemos dicho, si es que el distrés respiratorio es altamente, o sea, un alto porcentaje de ese daño tisular es por el virus SARS-CoV-2. Entonces, en ese caso sí se ha visto buenos resultados con el Remdesivir. Otro de los medicamentos que se menciona ahí, la cloroquina y la hidroxicloroquina. La cloroquina es una forma de quinina, ¿ya? Que se sintetizó hace muchos años y se utilizó principalmente para la artritis reumatoidea y también para el lupus y las enfermedades inmunológicas en general. Tanto la cloroquina como la hidroxicloroquina producen inhibición del SARS-CoV-2 in vitro, o sea, lo inhiben, ¿ya? Este es el fundamento y la razón por la que se utiliza la hidroxicloroquina y la cloroquina como tal, con su actividad que es antiviral. Los múltiples mecanismos moleculares por los cuales la cloroquina puede lograr estos resultados no se conocen por completo, pero pueden inhibir la etapa previa al ingreso del ciclo viral al interferir con las partículas virales que se unen al receptor de las células. O sea, inhibe la replicación viral inhibe y evita que el virus se una a la superficie celular. Entonces, por eso se utiliza la cloroquina e hidroxicloroquina. Además puede interferir en un paso de ciclo de replicación del virus. Y finalmente, este fármaco podría actuar directamente reduciendo la producción de citoquinas proinflamatorias, o sea, como un antiinflamatorio, ¿ya? Y su activación del CD8, que es un marcador inflamatorio de las células T en el SARS-CoV-2. Entonces, por esta razón se utiliza la hidroxicloroquina y la cloroquina por su efecto antiinflamatorio, precisamente, como se utiliza en cualquier enfermedad inmunológica, ¿ya? Se utiliza 400 miligramos por día y también se puede utilizar la hidroxicloroquina de 200 miligramos, un comprimido, durante 5 días. Hay que tener mucho cuidado por lo que ya se ha dicho, o sea, la hidroxicloroquina y cloroquina producen alteraciones electrocardiográficas como prolongación del QT. Entonces a mí me pueden producir bradicardias y me pueden producir arritmias malignas si yo no hago monitoreo continuo por la hidroxicloroquina. Particularmente, por ejemplo, yo no la utilizo porque tiene efectos colaterales y agregados cuando se utilizan con macrólidos, especialmente con la citromicina. Lo mismo, el QTI no tienes un control para poderlo hacer, para poderlo manejar de manera ambulatoria con su efecto antiinflamatorio y de inhibición de replicación viral. Entonces, no estaría recomendado si es que no tengo un sistema de salud donde yo no pueda controlar de muy de cerca al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque puedo tener alteraciones electrocardiográficas, arritmias y bradicardias, inclusive paro cardíaco, sin que yo me dé cuenta si es que lo estoy manejando en forma ambulatoria. Entonces, no es un medicamento que se recomienda como parte de la medicación ambulatoria, siempre tiene que ser monitorizado y manejado por un especialista en la internación para evitar las interacciones con otros medicamentos. El tocilizumab. El tocilizumab es un inmunosupresor inhibidor exclusivo de la interleuquina 6. En otros países se mide la interleuquina 6, ¿ya? Entonces, en nuestra etapa 2A o 2B, en la 2B en realidad que está empezando la enfermedad inflamatoria y está pasando a una etapa 3, nosotros tendríamos que tener el momento justo de la tormenta de citoquinas y ahí tiene que ver la interleuquina 6.
se podría dosar la interleuquina 6 como se dosa el dímero D, las plaquetas y demás. Nosotros no tenemos ese método en Bolivia y mucho menos en nuestros sistemas de salud que, bueno, son precarios y básicos, no lo tenemos. Entonces, por eso el tocilizumab no se puede utilizar si es que, o sea, si yo tengo un paciente grave, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo tengo, produzco más daño que beneficio por inmunosupresor y puedo provocar la rápida deterioro del paciente, inclusive la muerte, ¿no? En marzo de este año se incluyó como parte del tratamiento, porque, como les digo, los chinos empezaron a dosar las citoquinas, entonces ellos sabían el momento exacto donde podían utilizarlos, pero como dice ahora y hasta actualmente, o sea, no existe una autorización a nivel mundial para utilizarlo como parte del protocolo de tratamiento, precisamente porque su eficacia y tratamiento en el SARS-CoV-2 no está aprobada y además todo depende de cuándo lo voy a utilizar, como les decía, y si tengo todos los medios para poder hacer niveles de citoquina en sangre. Los cricket para utilizar el tocilizumab en otros países y en realidad en el nuestro también se ha utilizado el tocilizumab. Es una neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave, ¿ya? Empeoramiento rápido del estado respiratorio que requiera ya ventilación no invasiva o invasiva. Entonces, esto es ya, como les digo, en la etapa B tardía, ya que ya estamos en una etapa 3, entonces, pero es el momento justo para no producir daño. Presencia de fallo orgánico extrapulmonar, principalmente shock, que haya falla renal, que haya falla hepática, y esto se utilizan las escalas de severidad. Los criterios de respuesta inflamatoria sistémica grave, en adultos la interleuquina 6, ves que se puede dosar en otros lados, que nosotros no tenemos esa alternativa, y también el dímero D, que después vamos a ver, que es un marcador de mal pronóstico. Ya, entonces no, yo tengo que evaluar muy bien, y aquí lo que no está escrito, por ejemplo, es la procalcitonina con un marcador de sepsis que yo puedo, o sea, que yo tenga que ver esos valores para que yo pueda ver y evaluar si es que realmente puedo utilizar el tocilizumab y es el momento exacto para hacerlo. Es muy difícil en nuestro medio hacer esto y además el costo obviamente es muy elevado, cuesta 7.000 bolivianos cada ampolla y se tiene que utilizar dependiendo del kilogramo, kilo peso. Vamos a ver la dosis ahora. No se recomienda, como les decía, en falla hepática, en neutropenia, en plaquetopenia severa, en sepsis documentada por otros patógenos, en comorbilidades de mal pronóstico, en pacientes con cáncer, en infecciones cutáneas por curso, porque está el estafilococo ahí, la terapia y en otros pacientes que tienen de trasplante renal o terapia inmunosupresora antirrechazo, como el micofenolato, por ejemplo, o dosis altas de corticoides en los renales, trasplantados renales, no se puede utilizar este inmunosupresor. Su nombre comercial es el Roactembra. Esto existe en Santa Cruz, existe aquí, ya. Y como les decía, más de 75 kilos de peso, 600 miligramos, menos de 75 se puede dar 400 miligramos en una sola dosis. Entonces, pero como les decía, o sea, uno es el costo-beneficio y saber en qué momento. Si nosotros tuviéramos un sistema de internación y un sistema de seguimiento y tuviéramos este medicamento al alcance dentro, digamos, del protocolo o del programa de tratamiento para la COVID-19, la podríamos utilizar probablemente. Pero ¿qué pasa? En este momento nosotros o elegimos, o sea, 7.000 bolivianos para un tocilizumab una dosis o elegimos una cama en terapia intensiva que va a tener el costo por 2 días, por ejemplo. Entonces, eso ya son cosas propias de nuestro sistema, pero por esa razón no tenemos tanta accesibilidad al medicamento. Y una de las cosas que revolucionó en marzo de este año fue el estudio de la dexametasona por el grupo Recovery. El grupo Recovery hace varias evaluaciones de todos los tratamientos que se están haciendo. Este grupo de investigadores encontró que la dexametasona reducía la mortalidad hasta 1/3 de los pacientes hospitalizados con complicaciones severas por enfermedad de COVID-19. Esto fue el boom, porque uno, que es un medicamento sumamente barato,
totalmente accesible. Y aquí el estudio, o sea, uno que se ha hecho en más de 11.000 pacientes, ¿ya? Como dice aquí, y en 175 hospitales del Reino Unido. O sea, se ha recopilado una cantidad de pacientes y se ha ido probando dosis de corticoides, ¿ya? Y se ha llegado a la conclusión de que 6 miligramos de dexametasona es la dosis antiinflamatoria ideal para disminuir la mortalidad a los 28 días o disminuir la mortalidad en estos pacientes que tenían complicaciones pulmonares y específicamente los pacientes en etapa 2B con hipoxemia que requerían internación y se utilizaba como antiinflamatorio y esta dosis antiinflamatoria era mucho mejor que la hidroxicloroquina, era mucho mejor que otros medicamentos. ¿Por qué? Porque disminuía la inflamación y además prevenía esa tormenta de citoquinas que se viene en la etapa 3 de la enfermedad de COVID-19. Entonces, un total de 2.000 y pico de pacientes fueron aleatorizados para recibir dexametasona 6 miligramos, una vez por día, vía oral o vía intravenosa. ¿Ya? Es indistinto si yo voy a utilizar vía oral o intravenosa. La biodisponibilidad es exactamente la misma y la efectividad exactamente la misma por 10 días. ¿Ya? Comparados con otros 4.000 pacientes que hicieron un tratamiento habitual sin dexametasona. Entre los pacientes que recibieron solo el manejo habitual, que era hidroxicloroquina, metilprednisolona, otro tipo de tratamiento, la mortalidad a los 28 días fue mayor en aquellos que requirieron ventilación mecánica, un 41%. Fue intermedia en aquellos que requirieron solo oxígeno en un 25% y mucho menor en los pacientes que no requieren intervención respiratoria, o sea, no requieren ventilación ni nada, en un 13%. Entonces, esta dosis de dexametasona reduce la mortalidad a los 28 días en estos pacientes. Y sus autores y todos los que han podido probar la dexametasona, como les digo, ha sido el boom porque se ha demostrado que mejora la supervivencia de la enfermedad de COVID-19. Estos resultados son, pero así como que era lo máximo y ahora hasta el momento es lo mejor que tenemos, lo mejor probado, porque a mí me pasa, por ejemplo, que algunos dicen, no, yo utilizo 8 miligramos cada 8 y eso me resulta mejor. No. O sea, el estudio dice que ellos también han probado 8 miligramos cada 8, han probado 4 miligramos cada 12, han probado 4 miligramos cada 6, han utilizado todas las dosis posibles, pero han encontrado que 6 miligramos es la dosis antiinflamatoria ideal. El beneficio es clarísimo y sustancial en aquellos pacientes que están lo suficientemente enfermos como para requerir tratamiento con oxígeno, etapa 2B pulmonar, por lo que la dexametasona deberá convertirse en un tratamiento estándar en estos pacientes. La dexametasona es económica, todo el mundo tiene acceso, ¿ya? Y va a salvar vidas en todo el mundo y de hecho lo está haciendo, ¿ya? Entonces, como les digo, este estudio ha sido el que revolucionó todo en el tratamiento de la enfermedad de COVID-19. Es un avance revolucionario en nuestra pelea contra la enfermedad, esto lo dice el grupo Recovery, y la rapidez con la que estos investigadores han progresado para encontrar un tratamiento efectivo es realmente destacable. Esto demuestra la importancia de realizar ensayos clínicos de alta calidad y basar la toma de decisiones en estos dichos ensayos, o sea, porque ahorita, si bien no tenemos tratamientos, ya, pero como les decía yo a un principio, tenemos la suerte de que ya ha pasado esto por los mejores del mundo. Entonces, tenemos la suerte de que esto ya se ha estudiado, de que nosotros ya tenemos tratamientos, tenemos estudios alternativos, tenemos. Entonces, la evidencia se hace, ¿ya? Pero estos son grupos grandes y nosotros sabemos que los niveles de experiencia tienen efectividad dependiendo de la cantidad de pacientes y cómo se han utilizado. Entonces, este estudio ya está realizado, está hecho, es una revolución. El Recovery también estudió lo que es el lopinavir, ritonavir, por ejemplo, y vio que no tenía tanta efectividad como el afibavir. O sea, por ejemplo, están haciendo estudios de cada tratamiento que se va instaurando en la enfermedad de COVID-19. Y aquí va otra cosa, y lo que lo hemos visto, la ivermectina. La ivermectina es lo que les decía, la evidencia se hace, ¿ya? Y hay países como México, como Chile,
Ecuador y ahora la Argentina, en algunos lugares, porque no es en todos, están probando la ivermectina. Y la ivermectina se empezó a utilizar porque hay un estudio suizo que salió en marzo de este año, donde refiere que la ivermectina inhibe la replicación viral in vitro del virus SARS-CoV-2. Entonces, es in vitro, no está estudiada todavía y no tenemos los elementos suficientes para decir que inhibe la replicación viral en humanos, pero la evidencia se está haciendo. Entonces, este grupo de científicos argentinos en marzo de este año, abril, mostraron estos resultados que dicen que disminuye la carga viral del SARS-CoV-2 en la COVID-19, lo que permite al sistema inmunológico del paciente tener mejores ventajas para pelear contra el virus. Dice lo que se busca, como le digo, mira, están estudiados por veterinarios en Tandil, que es una población al sur de la Argentina, porque la ivermectina es un medicamento de uso veterinario inicialmente, pero en la Argentina se utiliza inclusive para las enfermedades por escabiosis, para los parásitos. Entonces, este medicamento ya está altamente probado y además a la dosis que se utiliza en realidad no produce daño en el ser humano, entonces por esa razón se está probando y se está utilizando. Y lo que ellos están pensando de que al bajar la carga viral, la persona tiene mejor posibilidades de tener una buena respuesta inmunológica a lo que es el contacto con el virus. Ahora, por ejemplo, en Chile, eso se los cuento porque ya está en todo lado, hay un estudio que están haciendo médicos, ¿ya? Que están utilizando la ivermectina como profilaxis, ¿ya? Entonces, como profilaxis la están utilizando de tal manera de que se toma 2 comprimidos semanalmente, en teoría, y eso inhibe la replicación viral, inhibe la posibilidad de que uno se pueda infectar e incluso lo que dice es que vos puedes estar con el virus e incluso no contagiar. Así yo tenga el virus, ser menos contagioso si yo estoy tomando la ivermectina. De hecho, hay un grupo de médicos en Bolivia que la están utilizando en forma preventiva. Particularmente, yo creo que si, como les decía, la evidencia y los estudios se van haciendo, habrá que ver si estos estudios a futuro podemos determinar si realmente la ivermectina es efectiva o no, pero es, por lo menos, como les digo, a raíz de ese estudio suizo que se presentó, es el único que, o sea, en Latinoamérica y México son los únicos países donde se está estudiando la ivermectina y se está utilizando como una alternativa dentro del tratamiento del SARS-CoV-2. Pero lo que sí es la ivermectina y cualquier tipo de tratamiento se tiene que utilizar en etapas tempranas de la enfermedad donde el virus tiene alta replicación. Entonces ahí sí nosotros podemos utilizarlo como medicación. Nosotros lo dábamos en el hospital en una dosis de 30 miligramos cada 60 kilos de peso, lo dábamos así y en 2 tomas nada más, o sea, 2 días consecutivos y nada más. En otro lado se toma 3 comprimidos un solo día y nada más. Como les digo, o sea, el objetivo es tratar de inhibir la replicación viral. No tenemos pruebas, no tenemos forma de saber si tenemos efectividad o no, porque en realidad nuestros pacientes, por ejemplo, con ivermectina o no, se morían igual. O sea, me parece que no teníamos mucho, no tenemos cómo probar que tiene efectividad el medicamento como tal, pero dentro del protocolo de la Caja Nacional del Hospital Jaime Mendoza se lo está utilizando. Otra cosa, han visto ahí en la medicación sugerida los antibióticos. Obviamente los antibióticos no sirven para el coronavirus, ¿ya? Y eso yo quisiera que una de las cosas que ustedes como estudiantes, como futuros médicos, se les quede, porque ¿qué pasa, por ejemplo? O sea, yo veo más infiltrados pulmonares. Ahora van a ver la clase con la doctora Sobeida Ventura, que van a ver imágenes en COVID, y van a ver, o sea, la clasificación de Corrat, por ejemplo, en tomografía,
que realmente son infiltrados en virus esmerilado de bases a vértices, y es impresionante el compromiso tisular que puede producir este virus. Pero, ¿qué hacen, por ejemplo, el médico? Ve más infiltrados y le mete más antibióticos. Y no es la idea, ¿ya? O sea, no es utilizar antibióticos a diestra y siniestra como si eso fuera parte del tratamiento o como si yo pudiera salvar a mi paciente por esta razón. eh, lo que se quiere en esta pandemia y lo que se hizo énfasis desde un principio y no se ha podido conseguir en algunos lugares es el uso racional de antibióticos, ¿no? Entonces nosotros sí estamos de acuerdo en cubrir gérmenes atípicos, por ejemplo, clamidia, micoplasma, neumonía, listeria y demás, por ejemplo, con los macrólidos, con la citromicina y demás, en etapas tempranas de la enfermedad se puede utilizar porque una faringitis por gérmenes atípicos puede estar asociada al virus del SARS-CoV-2, y lo que hacemos es tratar la infección bacteriana como tal. O sea, no estamos tratando al virus con la citromicina. Cubrir infecciones bacterianas de acuerdo al perfil epidemiológico de cada lugar. O sea, si yo veo una amigdalitis pultácea, obviamente le daré penicilina o le daré otro tipo de antibiótico, pero todo depende de lo que yo encuentre y en contexto, ¿no? En los pacientes internados sí, es necesario cubrir infecciones intrahospitalarias, el neumococo. El neumococo es sensible, el neumococo, el micoplasma, entonces por esa razón utilizamos los antibióticos de acuerdo a las recomendaciones de neumoniatría de la comunidad. Si utilizan, eso no hay problema, dependiendo de las comorbilidades, si uno es EPOC, renal, cáncer y demás, se puede utilizar antibióticos en las infecciones intrahospitalarias, en terapia de acuerdo al perfil inmunológico, y siempre realizar pruebas bacteriológicas. Una de las cosas que ya no se ha hecho en esta pandemia es eso, identificar bacterias asociadas, no precisamente por, la, por el miedo a la generación de aerosoles, el miedo al manejo y la manipulación de las secreciones, que obviamente son altamente infecciosas, y porque no tenemos los medios además para poder hacer esto. Y lo ideal sería hacer estudios invasivos como son la broncoscopía con lavados alveolares y bronquialoalveolares, que en realidad nos dan más seguridad y detección en pacientes críticos, específicamente en pacientes en terapia intensiva, si están intubados y demás, que es la mejor forma de hacer estas pruebas para tener pruebas bacteriológicas y hacer tratamientos altamente específicos. Eso en relación a lo que son los antibióticos, pero no se olviden eso, o sea, uso racional de antibióticos, utilizar antibióticos, antimicóticos, porque yo solamente veo una placa que está destrozada, o sea, y sé que es por el COVID-19, o sea, me parece que no es racional hacerlo. Los antimicóticos, por ejemplo, se utilizan solamente si se comprueba micosis pulmonar invasiva, solamente en ese caso se utiliza, porque si yo tengo un esputo con abundante cándida, por ejemplo, en la boca, obviamente yo tengo cándida, en este momento tengo cándida en la boca, o sea, es parte de mi flora saprófita de la cavidad oral. Entonces, si yo veo en un esputo cándida y le voy a poner fluconazol, estoy cometiendo una iatrogenia, porque el fluconazol no es un medicamento gratuito, uno, porque produce daño hepático, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se les quede, o sea, el uso racional de antibióticos. Si yo tengo, obviamente, evidentemente, una infección bacteriana asociada, o sea, me da todo, tengo leucocitosis, tengo varias cosas que sí me están dando pautas de que si es una infección bacteriana en los pacientes internos especialmente, sí les voy a dar antibióticos, o sea, no hay problema. En la etapa 2A, 2B están indicados los antibióticos para cubrir las infecciones bacterianas. Otra cosa que han visto en el tratamiento, en las cartillas, son las vitaminas. Pero en realidad las vitaminas, toda vitamina debía ser consumida siempre para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nosotros estamos viendo que, por ejemplo, ahora recién estamos dando vitaminas en la internación y queremos darle dosis altas y demás. Y en realidad todo efecto de vitamina en el sistema inmunológico se ve 20 días después de la administración a dosis ideal. Entonces, les damos vitaminas porque están dentro del protocolo, no hay problema, pero para tratar de ayudar un poquito, pero en realidad que si uno tiene déficits de vitaminas desde antes, no vamos a lograr muchas cosas, ¿no? La cantidad mínima recomendada de vitamina D
es de 600 unidades internacionales y en realidad tendríamos que utilizar hasta 2000. O sea, como general, digamos, ¿no? La vitamina D se ha visto de que sí ayuda al sistema inmunológico y tiene un papel muy importante en lo que es la enfermedad por el coronavirus. La vitamina D está en el sol, así que lo ideal sería tener esa dosis diaria, digamos, pero y no tener un déficit de vitamina en general. El zinc es otro nutriente que cumple la importante función en el sistema inmunitario. El zinc, principalmente desde niños y demás, lo que hace es favorecer la producción de glóbulos blancos. Entonces, si yo tengo una infección, mis soldaditos inmunológicos, que son los glóbulos blancos, los linfocitos y demás, irán, ¿no? Entonces, es como que fortalezco mi sistema inmunológico con el zinc, pero lo mismo. El zinc tiene que tomarse mucho, o sea, si ustedes quieren prevenir el coronavirus en este momento o cualquier tipo de proceso infeccioso, es fortaleciendo su sistema inmunológico desde ahora, ¿no? O sea, no esperar a tener la enfermedad para tomar altas dosis de zinc. Se da el tratamiento, está dentro del tratamiento estándar, y además porque dice que el zinc, ¿sí?, controla la inflamación. Entonces, al controlar el proceso inflamatorio a través de los glóbulos blancos, entonces lo que yo tengo es un efecto positivo en el SARS-CoV-2, eso todavía se está estudiando, ¿no? Y el proceso inflamatorio en las enfermedades de la COVID-19 como hemos visto, es importante el proceso inflamatorio que se produce en las distintas etapas de la enfermedad, especialmente en la etapa 2 y en la etapa 3. Sin embargo, dicen investigaciones previas a ello que el zinc puede evitar la reproducción del virus, que causa el resfrío y disminuir la inflamación de las vías aéreas superiores, que también es como un beneficio extra del zinc. Por eso el zinc, pero tendría que tomar también a altas dosis, ¿no? O sea, no es que se puede tomar también bajito. O sea, nosotros no tenemos acceso porque son productos marinos los que contienen vitamina zinc, pero se puede utilizar suplementos. Y la vitamina C también tiene efectos sobre la inmunidad y también genera anticuerpos. Entonces, las dosis sugeridas son 200 miligramos o más, o sea, mejor tendrías que tomar muchísimo más. Y si uno ve los suplementos vitamínicos, tienen pues 6 miligramos, 8 miligramos, y no es lo ideal. Tendría que uno tomar vitamina C y lo mismo. La vitamina C, vitamina C, todas las vitaminas tienen que ser antes, ¿no? Y se utiliza también el omega 3, todo lo que sea fortalecedor del sistema inmunológico nos sirve en todo lo que es el tratamiento de la COVID-19. ¿Ya? Hasta ahí es más o menos parte de lo que han visto, lo que nosotros manejábamos como tratamiento estandarizado. Y ahora vamos a ver otra más. Cuando todo esto empezó en China, cuando empezó esto en China, se hicieron 2 autopsias, o sea, no se hicieron más. Entonces no sabían la causa de lo que sucedía con estos pacientes. Entonces en Italia, en el mes de marzo, febrero, cuando fue el pico más alto, ellos hicieron las biopsias, y estas son las históricas biopsias de 38 pacientes que fallecieron en un promedio de tiempo de 16, 17 días de la enfermedad. Entonces, estas biopsias fueron reveladoras para todo. O sea, como les decía, el recovery fue una revelación. Bueno, el recovery salió después de esto, ¿no? Pero, y esta fue otra revelación. Entonces, el principal hallazgo relevante de lo que encontraron en estas biopsias fue trombosis de fibrina plaquetaria en pequeños vasos arteriales. O sea, había microangiopatía, o sea, había daño endotelial en los vasos por trombosis. Entonces, es importante esta observación, dice, porque la coagulopatía en estos pacientes es el principal objetivo ahora de la terapia. O sea, nosotros por eso anticoagulamos a nuestros pacientes, y ahora vamos a seguir viendo por qué. Como verán, todo tiene un porqué, porque además ya se ha estudiado, ¿no? Y que por las biopsias en Italia fueron determinantes para esto. En esta publicación, los expertos del estudio han manifestado que se encontraron características de la fase exudativa proliferativa de la enfermedad alveolar difusa, se encontró congestión capilar,
necrosis de neumocitos, membrana hialina, edema intersticial, hiperplasia de neumocitos, atipia reactiva y trombosis de fibrina plaquetaria. O sea, había trombosis en los vasos, además de todo el daño difuso tisular que se encontraba a nivel pulmonar. El daño pulmonar severo era por inflamación y por trombosis. Entonces, la dexametasona está dirigida a disminuir la inflamación. Y ahora vamos a ver que la heparina de bajo peso molecular o las heparinas y la anticoagulación está dirigida a la trombosis. Los estudios histopatológicos revelan daño alveolar difuso con inflamación profunda, trombosis, microangiopatía trombótica de vasos pequeños y capilares pulmonares. Entonces había trombosis generalizada en los microvasos y también en los grandes vasos. Vamos a ver eso. También se hallaron megacariocitos dentro de los capilares pulmonares con hipercromasia nuclear atípica, así como neutrófilos parcialmente degenerados atrapados en fibrina. Otro también de la población. Los pacientes, unos 11 pacientes que fueron sometidos a autopsia, mostraron trombosis de pequeños vasos de arterias pulmonares de tamaño medio y de todos los pacientes. O sea, no solamente era microdaño, microangiodaño, sino que también en vasos medianos y de gran calibre. También se informó lesiones endoteliales y trombosis microvascular difusa de órganos extrapulmonares, sugestivas de trombosis microangiopática, lo cual puede explicar el inicio agudo de insuficiencia multiorgánica sin etiología por lo demás obvia, el SARS-CoV-2. Entonces, este virus lo que produce produce proceso inflamatorio y la inflamación es un protrombótico, o sea, produce procoagulopatía. Todo proceso inflamatorio produce procoagulopatía. Y entonces se encontraron a nivel de los tejidos mucho daño trombótico. Entonces ahí se empezó a utilizar el tratamiento para la trombosis. Y esto ustedes se van a acordar, o sea, a ver, ¿qué es esto? A ver, ¿quién me puede decir? A ver si alguien sabe. Esta es la triada de Virchow. Entonces, esta es la triada, hace años que se descubrió, que la lesión endotelial, el flujo sanguíneo normal y la hipercoagulabilidad. Eso determina lo que es la trombosis. Entonces, esto en los pacientes con COVID-19 tienen todo, pues, o sea, tienen lesión endotelial, tienen hipercoagulabilidad, porque, como les digo, toda inflamación produce hipercoagulabilidad y, por tanto, producen la trombosis. También existe flujo sanguíneo normal, eso quiere decir la éstasis venosa. Tienen catéteres, están postrados, están en decúbitos pronos, están en ventilación mecánica y entonces, por tanto, tienen varios factores para producirse trombosis. Y la inflamación promueve la trombosis, ¿ya? El sello distintivo de la COVID-19 es la inflamación profunda, descrita como la tormenta de citoquinas, ya es lo que en la etapa 3 se caracteriza. Las características de los niveles elevados de la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y citocinas inflamatorias, la tormenta inflamatoria y la tormenta de citoquinas. Esta inflamación promueve la trombosis a través de diversos mecanismos, la actividad de células endoteliales, plaquetas, monocitos, vía factor 7A y alteraciones de la fibrinolisis de las vías anticoagulantes naturales. O sea, hay cambios en la trombodulina, proteína C, proteína S, que inhiben el factor tisular y por tanto producen lo que es la trombosis. Entonces, en esto, si ustedes se acuerdan en la primera diapositiva, por ejemplo, el dímero D. El dímero D se eleva en todos estos tipos de pacientes, por eso son marcadores pronósticos de severidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo tengo el dímero D elevado, tengo mayor trombosis, mayor inflamación y estoy a un pasito de la tormenta de citoquinas, si es que ya no estoy. Entonces el dímero D elevado es de mal pronóstico y revela la severidad de la enfermedad, requerimiento de UTI y muerte, ¿ya? También se pueden ver en los laboratorios el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, activado, se prolongan, pero se pueden ver prolongados. Pueden haber plaquetas normales o ligeramente disminuidas y también en otros estudios se hicieron presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, ya las anticardiolipinas. Entonces se encontraron antifosfolipídicos que estos también son factores protrombóticos, ¿no?
En la infección por la COVID-19 también se han estudiado otros indicadores de coagulopatía y se halló un riesgo mayor de enfermedad. La prolongación de la protrombina del ATP, más de 3 segundos, o tiempo de tromboplastina activada más de 5 segundos, el KPTT, como un factor de riesgo independientemente de trombosis. O sea, puedes verlo así elevado, haya o no haya trombosis, entonces también es característico de la COVID-19. Y por tanto, el tratamiento es la anticoagulación, ¿ya? La heparina profiláctica para la mayoría, o sea, todo paciente que se interna con etapa 2B de la enfermedad pulmonar, se instala heparina de bajo peso molecular. Ya, los datos específicos sobre el manejo de la anticoagulación son extremadamente limitados, pero la heparina parece la indicación obvia para estos procesos de hipercoagulabilidad. Además de su efecto antitrombótico, la heparina puede tener efectos antiinflamatorios, anticomplemento y antivirales directos que pueden ser beneficiosos en la infección de COVID-19. La heparina inhibe la inhibición de los neutrófilos, se une a las citoquinas inflamatorias y reduce la activación del endotelio. O sea, al disminuir la inflamación, disminuye el riesgo de trombosis. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, porque sigue. Para no pasar del tratamiento. Bueno, seguimos. Otra de las cosas que se utilizó como tratamiento y se viene utilizando es la transfusión del plasma hiperinmune, ¿ya? Esto se utilizó por primera vez en los pacientes con ébola. Entonces, los pacientes que tuvieron ébola, los pacientes recuperados, o sea, era igual, o sea, los pacientes que habían sobrevivido al COVID-19 podían tener anticuerpos y podían entregar, o sea, y podían darlos a través de una transfusión al paciente infectado con enfermedad que todavía no generó anticuerpos. Era una forma de pasar, es una forma de pasar anticuerpos. De hecho, el plasma hiperinmune está dentro de los medicamentos antivirales, ¿ya? Y el plasma hiperinmune debe utilizarse en etapas tempranas de la enfermedad y no así al final o cuando el paciente ya está grave. Ese es uno de los conceptos muy difíciles de manejar, porque en realidad, como les decía, la enfermedad en etapa 2A, y para mí hay una etapa 2B temprana, donde se puede utilizar el plasma hiperinmune con muy buenos beneficios para el paciente, mejorando la enfermedad y disminuyendo el daño pulmonar tisular, ¿ya? Entonces, de esa manera es que se ha empezado a utilizar. La primera vez se utilizó en la Facultad de Medicina de Johns Hopkins, ha publicado estudios donde parece que estos anticuerpos tienen la capacidad de unirse y neutralizar al SARS-CoV-2 en el paciente que no infectado, que todavía no tiene anticuerpos. Entonces, son estudios que se están haciendo, pero también tienen condiciones para poder dar, ¿no? La terapia con plasma de personas convalecientes usa sangre de personas que se han recuperado, eso ya sabemos. La administración, o sea, la FDA ha autorizado la terapia con plasma de personas convalecientes para las personas con enfermedad de coronavirus COVID-19 porque se ha utilizado durante la pandemia, porque no hay ningún tipo de tratamiento aprobado, efectivo, estandarizado, o sea, no hay. Entonces, ante esta necesidad de utilizar el plasma hiperinmune y al verse resultados buenos en etapas tempranas de la enfermedad, lo que se ha hecho es autorizarlo, ¿no? La sangre donada por personas que se han recuperado de la COVID-19 tiene anticuerpos contra el virus que la causa. La sangre donada se procesa para quitar los glóbulos, separa del líquido del plasma, que eso es la féresis. Eso se puede dar a las personas con COVID-19 para estimular su capacidad de generar anticuerpos y combatir al virus. Esto lo han visto en todo lado, son los requisitos que la Caja Nacional de Salud de aquí de Sucre tiene el equipo de aféresis, que en realidad es para todo el sur del país. Bueno, hace unos meses creo que ya se está consiguiendo en otros lados, pero estos serán los requisitos para que un paciente pueda donar. Tener de 18 a 60 años, 14 días de negatividad después del COVID-19, en realidad estamos manejando 10, estar sano, estar asintomático,
tener un peso mayor a 50 kilos, tener un laboratorio negativo para COVID-19. En este caso, por ejemplo, se están haciendo los dosajes de anticuerpos, o sea, tener una PCR negativa, pero no quiere decir que vos tengas IgM negativa. Entonces, lo que se está haciendo son los dosajes de ELISA y la equimoinmunoluminiscencia, que es el método CLIA, para poder ver el dosaje de inmunoglobulinas. Y no todo paciente que pasó por el COVID genera la cantidad de anticuerpos necesaria. Se dice que tiene que ser mayor a 1000 de IgM, de IgG, perdón, para que uno pueda decir que es un suero efectivo. Pero mira, nosotros estamos tratando de conseguir, digamos, los pacientes que puedan tener estas características, pero muchas veces en lo que ha sucedido en la desesperación de la pandemia era que donante que exista, donante que da, o sea, ya no se podía hacer más, y muchas veces este suero no era efectivo, y o si no era muy tarde y los pacientes no han podido responder, ¿no? No estar tomando ningún medicamento, ser varón con preferencia, y las mujeres sin historia de gestacional o abortos previos, porque la mujer obviamente mientras más hijos tiene, su sistema inmunológico es menos débil y su capacidad de generar anticuerpos es mucho menor. Esa es la razón por la que se elige varones, ¿ya? Entonces, esto se promovió mucho, se sigue promoviendo en realidad para poder dar, y todavía se sigue haciendo transfusiones, pero lo que nosotros hemos visto es que, como les digo, o sea, la transfusión de plasma funciona en etapa viral y inflamatoria inicial. Entonces tenemos que tener cuidado de elegir bien cuándo yo le voy a pedir plasma a un paciente. La 2A es lo ideal cuando ya no hay hipoxemia, ya, o sea, cuando no hay hipoxemia. Y si no, cuando hay hipoxemia, pero es una 2B temprana donde todavía no tenemos factores pronósticos de mala evolución. Es efectivo en etapas tempranas, como les decía, en la etapa 2A y 2B temprana, requiere internación para su administración, ¿ya? Porque no es, es una transfusión de un hemoderivado, entonces requiere internación y supervisión, se tienen que realizar los estudios de compatibilidad, requiere premedicación, ¿ya? O sea, una de las cosas que no se estaba haciendo, por ejemplo, en algunos lugares, es premedicarlos. Es como el plasma puede producir reacciones adversas, reacciones, alergias, ¿ya? Entonces, la premedicación consiste en, esto es estandarizado, es hidrocortisona 100 miligramos una dosis, clorfenamina 10 miligramos una dosis endovenosa, y paracetamol 1 gramo vía oral. ¿Esto para qué se da? Es para disminuir la inmunohistocompatibilidad, o sea, las alergias, ¿ya? Para mejorar el sistema inmunológico del receptor, o sea, para que no me produzca ni fiebre ni proceso adverso, ¿no? Y en las etapas tardías con síndrome de distrés respiratorio severo no está indicado, y en realidad debe evaluarse su efectividad, porque puede producirte edema pulmonar e injuria pulmonar, el famoso TRALI, te puede producir por hemoderivados. Entonces te puede producir lesión pulmonar y empeorar la lesión pulmonar en pacientes graves. Entonces eso hay que ver costo-beneficio de la transfusión del plasma hiperinmune, y como les decía, en etapas tempranas es mucho mejor que darlo en etapas tardías, cuando muchas veces el paciente no va a poder responder. Ah, y según ahí el plasma convaleciente o inmunoglobulina hiperinmune logró reducir los síntomas y la mortalidad del COVID-19, aunque el anticuerpo es más efectivo cuando se administra de manera temprana, es decir, poco iniciado de los síntomas. O sea, porque generalmente está indicado cuando ya existe compromiso pulmonar, porque un paciente con faringitis o un COVID en etapa 1 no tiene indicación de plasma hiperinmune. Y les repito una vez más, y funciona como un antiviral, o sea, entraría dentro de la categoría antivirales, que me hacen generar anticuerpos en esta etapa para que yo pueda responder. Ahora, la medida de soporte ventilatorio, porque aunque muchas veces, o sea, nosotros no,
como les dijera, cuando esperamos que el paciente esté internado para darle oxígeno, y en realidad no es tan así. O sea, nosotros tendríamos que saber detectar la enfermedad mucho más antes y se puede hacer inclusive seguimiento domiciliario siempre y cuando nosotros tengamos los medios para poder controlar a ese paciente, ¿ya? Ah, el soporte ventilatorio tiene que ser a través de oxígeno, ¿ya? La monitorización estricta de saturación periférica de oxígeno, porque en realidad lo que nosotros tenemos que hacer, como les decía, es detectar la hipoxemia antes, porque como les decía a un principio, estos pacientes tienen hipoxemia feliz, hacen daño pulmonar, hacen daño tisular, hacen daño intersticial y no tienen esa sensación de disnea, ¿ya? Por ejemplo, un paciente gordito piensa que tiene la disnea porque está gordito, o sea, al subir las gradas, qué sé yo. Entonces no se da cuenta que tiene hipoxemia. Entonces es fundamental el tema de la saturación de oxígeno para poder nosotros monitorizar a los pacientes en mi consulta habitual, ambulatoria o para detección temprana de hipoxemia, ¿ya? La taquicardia compensatoria secundaria de hipoxemia silenciosa, ¿esto qué quiere decir? Un paciente está saturado 93%, 90% en Potosí, pero tiene 120 de frecuencia cardíaca. Eso es taquicardia compensatoria secundaria a la hipoxemia, ¿ya? Esta hipoxemia silenciosa muchas veces es mayor de la que yo veo en el oxímetro. O sea, yo tengo que calcular más o menos que por cada 10 puntos de frecuencia cardíaca tengo 2 menos de oximetría. Entonces, si yo hago esa relación, tengo una saturación mucho más baja y obviamente para peso y edad es una hipoxemia silenciosa. La internación oportuna para soporte ventilatorio temprano. El dar oxígeno en forma temprana a un paciente, así vos lo veas caminando, hablando, y me ha pasado, digamos, de que yo he internado a un paciente con tomografía corra 3 o 4, y claro, lo ves caminando, sin disnea, sin nada, y dicen, no, este paciente no está para internar, y en realidad no tiene taquicardia compensatoria, tiene hipoxemia silenciosa, y estos pacientes evolucionan tórpidamente si uno no hace antes lo que debe de hacer. ¿Ya? Y lo fundamental, así quiero que se les quede, que ustedes van a ver pacientes y demás, la detección temprana de enfermedades pulmonares. Algo que yo propuse aquí y que no se pudo conseguir es que, por ejemplo, nosotros tengamos consultorios de detección temprana de enfermedad pulmonar. Es decir, que nos sentemos en los consultorios de policlínicos y demás y hagamos saturación y tomografías a todo, cada cual que tenga el sugestivo o sospechoso. ¿Por qué? Porque nosotros detectando enfermedad pulmonar temprana, hacemos una internación temprana, soporte ventilatorio con oxígeno y después de dexametasona, anticoagulación y demás, que eso sí determina efectividad y sí salen los pacientes sin ningún tipo de complicación. Pero si nosotros esperamos a que el paciente venga con insuficiencia respiratoria, es demasiado tarde para todo. O sea, lastimosamente no tenemos camas de terapia intensiva, no tenemos cánulas de alto flujo, no tenemos varias cosas que vamos a ver a continuación que tendríamos que nosotros tener para poder hacer un soporte ventilatorio adecuado a nuestros pacientes. Y la insuficiencia respiratoria en los pacientes con COVID-19. Ya son o sea, estas son recomendaciones para la internación hospitalaria, ¿ya? Tenía que ser una habitación individual cerrada, cosa que no se puede, precisamente por la aerosolización y demás, no se puede. Ah, Tenemos que tener una habitación con presión negativa, eso no existe en Bolivia, así que no se puede. Pero nosotros tenemos que tener una monitorización continua de oximetría, tenemos que tener una planificación de lo que vamos a hacer con la, con la ventilación y tenemos que tener equipos de protección personal para todos, obviamente, ¿no? Eso sí, tenemos que protegernos muy bien en las salas de COVID. Las máscaras de Venturi, la ventilación no invasiva y las cánulas de alto flujo son las antesalas de lo que es la intubación orotraqueal selectiva y tendría que ser intubación orotraqueal selectiva, no tendría que ser en emergencia, ¿ya? Porque por todo lo que implica, por la protección, por el EPPP, por todo, o sea, tendría que ser selectiva. Entonces, si yo monitorizo constantemente a estos pacientes, sé cuáles van a ir a terapia, sé cuáles van a requerir ventilación no invasiva, o sea,
puedo predecir y podría hacer esto, pero lastimosamente no lo hacemos, porque además los pacientes llegan tan mal, como les decía, que ya llegan tan mal que ya no se puede hacer absolutamente nada lastimosamente y no tenemos ni siquiera camas de terapia intensiva. El objetivo de la oxigenoterapia es tratar la hipoxemia, ¿ya? Al tratar la hipoxemia, eso es por cualquier causa, ¿ya? Disminuyo el trabajo respiratorio y por tanto disminuyo el trabajo miocárdico. Aquí está la taquicardia compensatoria por hipoxemia silente, ¿ya? Cuando a mí, por ejemplo, me dicen, yo como neumóloga, a mí me dicen, pero el paciente está saturado 90, le he sacado el oxígeno y tiene esta placa, póngale, o tiene un Corrat 4 o 5 y le he sacado el oxígeno. Y yo me quiero dar un tiro porque no es el objetivo de que el paciente sature 90, sino que yo tengo que tener que disminuye el trabajo respiratorio, ¿ya? Y de tal manera que disminuye el trabajo miocárdico y recién me va a disminuir, o sea, y de esa manera es que me va a mejorar y va a disminuir el trabajo respiratorio, va a hacer que ese pulmón se recupere, reclute alveolos y va a poder seguir con la terapia. En COVID ha sido muy complicado porque, como les digo, o sea, el daño intersticial es muy difuso y alveolar también es difuso y tisular es muy difuso y llega a ser muy grande el daño que se ve en las radiografías y tomografías, de tal manera que eso toma su tiempo, inclusive los pacientes que superan la etapa crítica de la enfermedad tienen que ir a su casa con oxígeno domiciliario por un mes, 2 meses, porque las lesiones pulmonares, si bien se recuperan, pero necesitan de soporte ventilatorio con oxigenoterapia domiciliaria, ¿ya? Entonces, no es que un paciente sature 90, no, tengo que ver todo para que yo le pueda sacar el oxígeno, cuánto compromiso pulmonar tiene, cuánto compromiso miocárdico tiene, predictores, un montón de cosas para que yo le pueda sacar el oxígeno. Si caminando no me desatura, por ejemplo, es una de las cosas que no se está haciendo. Un paciente tendría que hacer una prueba de caminata de 6 minutos o símil por lo menos, tendría que hacer una caminata en un pasillo con el oxímetro, con el médico al lado para ver a cuánto cae su saturación caminando cuando el paciente tiene 90 en reposo. Ya, entonces eso es fundamental para la recuperación del paciente, porque ahora lo que nosotros estamos viendo ahora son los pacientes post-COVID, que eso es otro tema, ¿no? Eso es aparte, digamos, pero sí nos van a llegar esos pacientes y necesitan todavía oxígeno por mucho tiempo los pacientes con 2B que han superado la enfermedad en hospitalización. Ah, diferencias en alto flujo y bajo flujo, ¿ya? Para el alto flujo existen dispositivos y para el bajo flujo también. En el alto flujo están las mascarillas de Venturi, que ahora les voy a mostrar cuáles son, las cánulas nasales de alto flujo, que no las tenemos en Bolivia, ninguno de estos dos, lastimosamente, en Argentina sí. En Argentina está estandarizado esto. Las características proporcionan el requerimiento inspiratorio, o sea, requerimiento inspiratorio total del paciente. Tenemos una fracción de oxígeno que es la FiO2 constante con las máscaras de Venturi y proporciona flujos mayores a 40 litros por minuto. ¿Ya? Ahora, en los bajo flujo, gafas nasales se llaman las cánulas nasales, las mascarillas simples y las mascarillas con reservorio. Estas a mí no me dan un flujo constante de oxígeno. Yo tengo que estar viendo si es por tubo, si es oxígeno central. Y en realidad, no, yo cuando tengo la internación, no importa si es con máscara o reservorio, más de 0,40, o sea, de 40 litros por minuto no puedo dar, o sea, y eso, mucho menos inclusive. Entonces, no... no tengo un flujo constante con este tipo de dispositivos. Estas son las máscaras de Venturi. Las máscaras de Venturi, el principio de Venturi en realidad son, bueno, eso es otra clase, pero bueno, el principio de Venturi es un flujo constante a través de estas aberturas tienen un tamaño, ya según el color. Entonces por aquí entra el oxígeno y dependiendo del diámetro de ingreso del flujo, tengo un flujo constante. Y aquí esto es lo que me genera. Por ejemplo, el rojo es 40%, el rosa es 50%, el naranja es 31%, el blanco es 28%. O sea, tengo la cantidad de flujo exacto medidas por estas mascaritas, ¿ya? Entonces, lo único que se cambia en la máscara son las pipetas.
de colores. Entonces, cuando yo tengo esto, son fáciles de adquirir. Yo no sé la verdad por qué no las tenemos en Bolivia, porque podemos medir inclusive para hacer nuestra gasometría cuánto de FIO2 le estoy dando. O sea, yo tengo que estar calculando el FIO2 cuando mando a hacer una gasometría. Y las cánulas de alto flujo, ya consisten esto también es súper económico, es altamente efectivo, se puede utilizar como en las salas de internación común, se puede, se puede conseguir, o sea, como les digo, no es tan difícil, en Bolivia no hay, bueno, en la etapa más alta, no, en Santa Cruz hay, pero en la etapa más alta no la pudimos conseguir. Es una fuente de gas, ya que es estito, es un mezclador de aire y de oxígeno que va desde el 21 al 100%. Esto es como un dispositivo ventilador, pónganle así, o sea, que se gradúa, ¿ya? Tiene un sistema humidificador de oxígeno, porque si yo voy a dar oxígeno al 100%, yo les aseguro que secan las narinas y seca la mucosa de tal manera que se produce epistaxis masivas, entonces por eso tiene que tener un sistema de humidificador activo y el circuito de calefacción, que esto impide que el agua se condense, ¿ya? Entonces, o sea, no es tan simple, es un aparatito chiquitito, pero es como un nebulizador, digamos, o sea, tiene que tener una temperatura, una humidificación y tiene su canulita corrugada y tiene sus canulitas nasales, ¿ya? Entonces, esto a mí me da alto flujo, inclusive hasta el 100% de oxígeno me puede dar de concentración y como les digo medible. Entonces a mí esto, el dar alto flujo, y vamos a ver las siguientes medidas que se pueden tomar, se da un buen soporte ventilatorio y muchas veces se evita la ventilación mecánica. Otra de las cosas que aparecieron en toda esta pandemia fueron los cascos helmet, ¿ya? Los cascos helmet son cascos, voy a mostrar aquí, que en realidad son dispositivos, son como unas escafandras, ¿ya? Y se pueden en consideración como, o sea, son como una ventilación no invasiva. Aquí yo tengo, esto es para el flujo de oxígeno, o sea, que yo lo conecto al tubo, y esto, ¿ya? Es un filtro, es una cánula corrugada de ventilación no invasiva. Entonces yo puedo manejarlo esto, inclusive ponerle presión positiva, puedo, o sea, es como una interfase de ventilación no invasiva. Entonces a mí me sirve para poder dar oxígeno hasta 150% de oxígeno, ¿ya? Y puedo utilizar hasta, no sé, 5, 8, 10 litros de oxígeno con 150 de fracción inspirada de oxígeno, lo cual es muy alto. Entonces, en estos pacientes, o sea, como les digo, o sea, y esto, por ejemplo, lo estamos utilizando aquí en el Hospital Cristo de las Américas, tenemos 3 cascos, y estos cascos nos habían llegado ya de Uruguay hace unos 4 o 5 meses, 3 meses en realidad, cuando uno de nuestros médicos cayó en terapia, se lo pusimos y demás, pero obviamente se lo pusimos muy tarde porque ya no soportó y lo tuvimos que intubar. Pero, por ejemplo, estos cascos lo que hacen es eso, o sea, dan flujos altos, altísimos, y inclusive se puede manejar parámetros de ventilación no invasiva, de tal manera de que puedes poner presión positiva y demás, de tal manera de que evitas que el paciente vaya a intubación endotraqueal y evitas el utilizar en el campos de terapia intensiva. Este es el casco de oxigenación, ¿ven? Entonces, esto, y además que te da un aislamiento total, a diferencia de las cánulas de alto flujo, por ejemplo. La cánula de alto flujo produce aerosolización, lo cual obviamente es altamente contagioso y demás, y tendrían que estar en habitaciones individuales para utilizar las cánulas de alto flujo, o por lo menos separados, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, de por sí el casco es un aislamiento. Y también, miren, se puede utilizar lo que es el pronovigil. El pronovigil es una posición donde beneficia mucho a las bases pulmonares, donde se recluta alveolos. El objetivo es reclutar alveolos. Esto se utiliza hace mucho tiempo en terapia intensiva, pero, por ejemplo, estos cascos, o sea, son cómodos para que uno pueda estar en pronovigil con altos flujos de oxígeno. Entonces, esto se ha utilizado en otros países y se ha evitado, pero así automáticamente, la ventilación mecánica.
Y cuando la Organización Mundial de la Salud en marzo dijo pongan de prono a los pacientes, en realidad eso ya se hace hace 20 años en la terapia intensiva. Y como les dije, el objetivo es mejorar la oxigenación, es reclutar alveolos y de tal manera mejorar la expansión pulmonar y demás y posterior. Y se puede hacer el decúbito prono en pacientes en internación. Entonces, para esto nosotros necesitaríamos o sea, apoyo de fisioterapeutas, pero en realidad se puede hacer con las mismas enfermeras, auxiliares de enfermería. Nosotros hemos logrado poner en pronovigilar a nuestros pacientes con franca mejoría de los parámetros ventilatorios, de la PAF y demás, y hemos logrado retrasar en algunos casos la ventilación mecánica y en otros casos hemos logrado sacar a nuestros pacientes adelante sin ventilación mecánica. Y otra de las cosas que se ha hecho es la ventilación no invasiva oportuna en pacientes totalmente conscientes, con obviamente datos de insuficiencia respiratoria, pero que se pueden ventilar y o sea, que pueden manejar la ventilación no invasiva y también han tenido muy buenos resultados. Los pacientes que han entrado ya con síndrome de distrés respiratorio severo, proceso inflamatorio, daño tisular, destrucción tisular importante pulmonar, estos pacientes han tenido muy alta mortalidad, ¿no? Entonces, y además otra de las cosas que no tenemos en nuestro medio es las camas de terapia intensiva, ¿no? Entonces, estas medidas de soporte ventilatorio, quiero que se les quede principalmente la detección temprana y el soporte ventilatorio temprano. En realidad, estos dos, la detección temprana y el soporte ventilatorio temprano, es lo único efectivo, probado, o sea, donde quieran, es lo único que realmente salva a nuestros pacientes, los saca de la enfermedad y podemos tener éxito, digamos, ¿no? Pero en caso contrario, como les digo, es muy difícil tratar de sacarlos cuando ya están en etapas avanzadas de la enfermedad. Así que bueno, chicos, eso sería todo. Creo que ha sido muy largo, pero en realidad era más o menos explicarles cada uno de los puntos de tratamiento y el porqué de cada uno de los puntos de tratamiento, porque en realidad no solamente es dar esquemas de tratamiento, sino que darles el fundamento, dónde están basados, en qué estudios se han hecho. O sea, la verdad que los estudios que se han hecho a nivel mundial son muchos, se sigue estudiando, se sigue viendo qué más se puede hacer por la enfermedad, pero en realidad lo único que nos queda es la vacuna, ¿no? Y la inmunización masiva, que bueno, eso nos llegará algún día. Y mientras llegue eso, la verdad que lo que nosotros tenemos que aprender es esto, o sea, porque tenemos que aprender viendo pacientes, tenemos que aprender viendo webinars, tenemos que aprender porque no, a partir de ahora es así, o sea, no solamente ser con la COVID-19, van a venir otro tipo, el virus va a mutar y va a ser otro. Entonces ya nuestra vida cambió como médicos, chicos, así que me parece que tenemos que aprender y nunca es tarde, siempre hay que seguir, hay que seguir. Y ahora van a tener una clase muy linda con la doctora Sobeida Ventura, que es mi compañera también de la facultad. Ella les va a dar imágenes y van a ver ahí las imágenes. Yo no me he querido poner en eso porque en realidad es otro capítulo más extenso y aprendan, o sea, aprendan a ver, aprendan a discernir, aprendan a darse cuenta dónde, cuándo, cómo y qué paciente. Y siempre, ahorita, por ejemplo, es pensar en COVID y todo paciente es COVID pulmonar, por lo menos, y respiratorio, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, si nosotros tenemos eso en mente, no se nos va a pasar y vamos a poder detectar en forma temprana a nuestros pacientes. Y el peor error y lo peor que nosotros podemos hacer como pacientes, como médicos, es pensar que no tenemos la enfermedad o pensar que nuestro paciente no tiene la enfermedad, que está bien, que es un resfrío común y nada más. Entonces, ahí cometemos el error, ahí no detectamos oportunamente y bueno, ahí se nos pasan muchas cosas, ¿no? Así que agradecerles y no sé si tienen preguntas, yo estoy disponible. Doctora, muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar al sector de las preguntas. La número 1 dice, ¿los pacientes que sufren distrofia de retina pueden usar didoxicloroquina o cloroquina como tratamiento? Esa es nuestra primera pregunta. Hola, hola. Escucho entrecortado. Perdón, ya, le vuelvo a repetir. Los pacientes que sufren Ahora distrofia sí, de retina... ahora sí te escucho. ahí.
¿Los pacientes que sufren distrofia de retina pueden usar hidroxicloroquina o cloroquina como tratamiento? Esa es la primera pregunta. Y en realidad no, porque tienen daño ocular y puede producir mayor lesión, ¿ya? Es un tratamiento, solamente, o sea, es un medicamento sugerido. Si vos tienes distrofia de retina y tienes alguna alteración ocular, no está indicado ningún tipo de, ni la cloroquina, esto no es estandarizado, así que se tiene que elegir el paciente al que le va a dar hidroxicloroquina. Está bien, doctora. Nos vamos a pasar a la segunda pregunta. La ivermectina, ¿qué funcionamiento tiene para el tratamiento del COVID? Ya que hay algunos artículos donde hubo pacientes con alteraciones por el medicamento. Claro, la ivermectina, como les decía, se ha empezado a utilizar porque ha habido un estudio suizo, ¿ya? Donde han hecho y han evidenciado la inhibición de la replicación viral in vitro. O sea, no hay ningún tipo de estudio que a mí me diga que tiene efecto en humanos, ya ni siquiera en animales. Entonces, la ivermectina solamente in vitro ha probado que inhibe la replicación viral. Por esa sola razón se está utilizando de manera empírica. Y la evidencia se hace, o sea, y lo que están haciendo, por ejemplo, como yo les explicaba en Chile, están haciendo en Argentina y en México, están estudiando la ivermectina y están viendo si esta replicación viral se inhibe en los seres humanos. Al parecer sí, eso es lo que están demostrando los primeros estudios, que inhibe la multiplicación viral. Entonces, al inhibir la multiplicación viral, o sea, no cura el coronavirus desde ningún punto de vista, no lo cura. Lo que hace es disminuir los efectos severos cuando uno desarrolla la enfermedad por el SARS-CoV-2. También muy bien. Nos vamos a pasar a la última pregunta que nos ¿Ya? dice, ¿qué medicamentos son más convenientes a pacientes que tienen úlcera gástrica y se contagiaron con COVID-19? Todo tratamiento es netamente sintomático, ¿ya? Ahora, si, por ejemplo, por eso dentro del esquema de tratamiento está el omeprazol, porque todo medicamento es gastroagresivo, ¿ya? Y como les digo, si digamos, todo depende de la severidad de la enfermedad y en qué etapa está de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente con COVID-19 o diré una enfermedad, en una etapa 1, por ejemplo, que tenga solamente tos, resfrío, un dolor de cabeza, nada más, no se da más que tratamiento sintomático. Y más aún si tiene alteraciones gástricas, ¿ya? Porque no se da, o sea, la medicación sugerida inclusive incluye aspirina. Entonces, todo paciente que tiene úlcera gástrica no puede recibir aspirina, ningún antiinflamatorio no esteroideo, ¿ya? Entonces, y mucho menos esteroideo, o sea, ningún tipo de tratamiento, vía oral por lo menos, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es costo-beneficio y dependiendo de la etapa de la enfermedad. El tratamiento del coronavirus es netamente sintomático, chicos. O sea, no tiene un tratamiento estandarizado, no tiene un tratamiento preventivo. Todo lo que se está dando, digamos, ahora es dependiendo de la etapa donde uno se encuentra en la enfermedad y dependiendo de los síntomas. Si yo tengo un paciente, por ejemplo, específicamente que tuvo úlceras gástricas y tiene una enfermedad 2B, entonces le daré pues omeprazol a dosis altísimas, ya como inhibidor de bomba de protones, y le daré la dexametasona, que son 6 miligramos, le daré la heparina, que no me produce ningún tipo de daño gástrico, y toda la medicación endovenosa. No le daré las vitaminas, por ejemplo, dependiendo si tiene tolerancia gástrica o no. O sea, yo tengo que ver qué tratamiento le voy a dar, pero como les digo, o sea, si digamos yo tengo un 2B y tengo un paciente que requiere la dexametasona, la heparina, por lo mismo, como hemos hablado, los efectos protrombóticos del proceso inflamatorio inicial, yo tengo que ver costo-beneficio. O sea, yo le voy a dar omeprazol a altas dosis y le voy a dar el tratamiento con dexametasona, heparina y antibiótico endovenoso. O sea, no voy a utilizar, por ejemplo, ivermectina no voy a utilizar en un paciente si tiene ese tipo de daño gástrico, ¿me entiendes? O sea, tengo que ver costo-beneficio de los medicamentos. Lo que sí está probado,
¿ya? Y lo que sí está estandarizado, por lo que les acabo de explicar, que existe un proceso inflamatorio activo. Este proceso inflamatorio produce, es un trombótico, entonces por tanto yo tengo que utilizar la dexametasona, como lo explica el estudio Recovery, porque han sido más de 2.000 pacientes probados. Es un estudio altamente científico que prueba que los 6 miligramos de dexametasona me inhiben el proceso inflamatorio en pacientes utilizándolo 10 días en la etapa 2B de la enfermedad. Está bien. Muchas gracias, doctora, por su participación y por el aporte que hace a nuestra sociedad científica. Quiero No, pues yo agradecer. agradecerles. La verdad que es muy grato ver que, o sea, ustedes están estudiando y como les decía, realmente esto cambió todo, así que tienen que seguir aprendiendo y van a ver, cuando estén frente a un paciente o sea, con enfermedad pulmonar severa o cuando estén así, ahí realmente uno se ve de qué está hecho y porque es muy duro, es muy complicado no tener tratamiento, no tener que ofrecerle a un paciente lastimosamente. Por eso quiero hacer énfasis en que ustedes tienen que tener muy conscientes de que tienen que detectar la enfermedad antes de que se produzca los criterios de severidad. Doctora, muchas gracias. Nos vamos a preparar para la siguiente ponencia. No se olviden que va a estar disponible esta presentación en este mismo día en nuestro canal de YouTube de la SOSAMED TF y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente ponencia. Bueno, pues listo. Chao chicos, hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. ¿Por qué no salgo?